Estamos en presencia de las reglas concas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza una serie de ceremonias para así realizar ciertos trabajos. La pieza religiosa llamada Inguaco Sangandilé es una pieza construida con monedas de plata o monedas de oro, y muchos ganguleros de Tambatilanga lo hacían hasta con arandelas, que para mí es algo que no tiene significado, pero sí para ellos, que representa a Sarabanda. Esta pieza construida por algunos ganguleros y enseñada a mí por mi padrino, Mariano Nueve Paso Betó, me dijo una vez que esta pieza él siempre la mantenía puesta porque lo libraba de la brujería, de la envidia, de las malas corrientes que siempre están meloreando a los ganguleros. Por eso es que siempre usaba esa Inguanco Sangandilé, que viene siendo como collar de mano, para hacer sus trabajos y simplemente para siempre tenerla puesta. Claro, como yo era un muchacho joven, nunca me interesó usar nada que dijera lo que yo soy. Al pasar el tiempo, un día le pregunté de cómo se hacía esta pieza y me dijo redondamente que no, que eso era una cosa, una pieza de él, de, su, de sus ancestros, de sus familias que tenía africanas, y en realidad me dio esa vacía. Un día que llego a su monanzo, a su casa, a saludarlo, me dice, ven para acá. Y yo, dime, padrino. Dice, ¿tú quieres saber cómo se hace esta pieza? Esta pieza es sencilla de hacer. Pero bueno, no parece muy sencilla de hacer. Dice, sí. Y cogió y me enseñó cómo es que se hacía la pieza. Él la tenía hecha con reales de plata. Pero me dijo también que se podía hacer, como yo le he explicado a ustedes, con monedas de plata o monedas de oro o centavos, para que nunca faltara el dinero a la persona y así ser liberado de todas las cosas malas que están a su alrededor por ser un religioso. Muchos ganguleros piensan que porque son paleros no le entra ni los tiros la ametralladora, pero no es cierto. Cuando usted es religioso, tiene todos esos campos espirituales abiertos y usted recibe cualquier acción que llega de una parte o de otra. Si llega una enviación o si le han hecho un trabajo, lo siente igual como recibir cualquier corriente de cualquier espíritu que llega y se apega a usted simplemente porque usted le agradó, y a lo mejor viene con buenas intenciones, pero como es un espíritu que está atrasado, pues le trae complicaciones. Al trabajar y al ver todas estas piezas en Huanco, Sanga, Andilé, nos remontamos a cientos de años atrás. Él me dijo que hacía este tipo de ceremonia y me lo explicó con mucho detalle, y yo, como soy un religioso que capto rápido las cosas, enseguida le dije un día que iba a hacerle una para mí, al cual nunca llegué a hacer, pero sí construí algunas para algunos ahijados míos.
Esta pieza, que es tan sencilla, tiene gran poder para librarlo de las malas cosas. Tiene que tener un acabado, tiene que ser construida con delicadeza y a la vez poder implorar por medio de la ceremonia y signos y tratados la forma en que ella va a funcionar o va a trabajar, porque hay que entregar un espíritu de enganga. Es como entregar un macuto, un resguardo, que se entrega un espíritu de la enganga. Por eso que un macuto puede costar mucho dinero, porque estás entregando un espíritu de la enganga, y esto va a ser más fuerte que simplemente una limpieza, que simplemente un despojo. Claro que son diferentes cosas. Siempre que una persona va a hacerse una limpieza a un Munanzo Congo con un gangulero, pues el palero debe entregar también un macuto, un resguardo, decirle a la persona que va, que tiene que tener un macuto, un resguardo, porque funciona la limpieza y los despojos. Si la persona no se raya, tiene que entregarle un macuto y esta persona automáticamente ya es ahijado de ese Munanzo Congo, a pesar que no está rayado. Fíjense cómo funciona todo esto. Esta pieza, Inguanco Sangandilé, es una pieza importante cuando el gangulero quiere protegerse, utilizando también el collar de bandera junto a esta Inguanco Sangandilé, que es como un collar de mano. Yo quisiera hacerlo de oro, pero se puede hacer, pero es difícil, costaría mucho más dinero. Pero al hacerse de centavo, pues estamos invocando al cuyo, al lucero, también estamos invocando a centella y a la vez a Isasi Sasi, 7 rayos, y al propio Guatariamba en la representación del triángulo. Esta pieza, que para muchos nunca ha sido vista, se remonta a sus raíces a cientos de años. Y si es verdad que algunos anguleros en Cuba la conocen, nunca la han enseñado a nadie. Hoy ustedes tienen esta oportunidad de tener una pieza correcta, una pieza que va a impresionar a muchos anguleros y a la vez lo va a proteger, porque todas las vistas se van a ir para las manos, a la mano de usted, donde tiene el Inguanco Sanga Andilé. Y esto nos va a servir de protección y alejar todas las malas corrientes que nos pueden llegar o que nos perturba en un momento determinado. Las diferentes ceremonias que hacemos al finalizar esta pieza religiosa en la invocación de Mamá Chola, también para que resuelva problemas del amor. Esto va a estar integrado en todas estas fuerzas, donde el espíritu Inquisi de Nganga va a tener el poder directo del Enganga, ya que al llamar a todas estas deidades podemos tener ese gran poder que nos va a limpiar el encombo, que va a darnos balance a la vida de nosotros, quitando todos los escollos de los caminos, de las personas que nos envidian, hasta de las malas vistas que vamos a tener, porque cuando usted levante la mano, cuando usted hable con la mano, cuando usted señale con la mano, va a estar este collar en la mano, Inguanco Sangandilé. Aquí vemos esta pieza terminada, ya que
tenemos que finalizarla de la forma que ustedes la pueden ver aquí. Un salam aleikum para todos los tata, tataitas y ahí en ellos.